Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase. Con ustedes vimos el último tema, enfermedad ulcerosa péptica, ¿está bien? ¿O cáncer gástrico? Cáncer, si no me equivoco, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Bueno, ahora vamos a ver otra patología, muchachos, que es la hemorragia digestiva alta. Como su nombre lo indica, esta patología básicamente consiste en el sangrado del tubo digestivo alto, es decir, todo lo que está por encima del ángulo de Treitz se denomina hemorragia digestiva alta. Eso no lo olviden. Les vuelvo a repetir. Todo lo que está por encima del ángulo de Treitz se denomina hemorragia digestiva alta, que puede ser de distinta etiología, como vamos a ir viendo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, admitiremos a todos. Listo. Miren, este es el concepto que tenemos de hemorragia digestiva alta. Es la pérdida de sangre originado en el esófago, estómago o duodeno. ¿Hasta dónde hemos dicho? Hasta el ángulo de Treitz. Acá está, ¿sí? Y se dice que es una de las complicaciones más graves del aparato digestivo porque si el paciente sangra mucho, este sangrado puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces hay que saber tratar, diagnosticar y manejar adecuadamente esta complicación, ¿no? Es una de las complicaciones más graves del aparato digestivo y un frecuente motivo de hospitalización. Está claro que si el paciente tiene una pérdida sanguínea considerable, va a requerir internación, ¿no? ¿Cuáles son las dos causas habituales? Lo que más ustedes van a tener la oportunidad de ver de hemorragia digestiva alta. Las úlceras pépticas, ¿qué quiere decir péptico? Hemos dicho que está localizado en el duodeno o en el estómago, hemos dicho, ¿no? Y la secundaria a hipertensión portal. Marco, estoy pasando clase, te vuelvo a llamar. Estoy pasando clase, estoy pasando clase. Entonces, las dos causas más habituales son la úlcera péptica y la secundaria a hipertensión portal. ¿Quiénes tienen hipertensión portal? Aumento de presión en el territorio de la vena porta. Los pacientes que tienen cirrosis hepática o algún daño hepático establecido. Entonces, eso también deben recordarlo. ¿Estamos de acuerdo? Acá está el ángulo de Treitz. Ustedes saben que es el ángulo de Treitz, es el límite entre el duodeno y el yeyuno, ¿no? Es un ángulo que tenemos ahí. ¿Y cómo lo encontramos habitualmente el ángulo de Treitz? ¿Qué referencia anatómica tenemos para encontrar el ángulo de Treitz, por ejemplo, en el intraoperatorio? La brida de Mayo, ¿no? La brida de Mayo es un repliegue, es una banda fibrosa que podemos encontrar a ese nivel que nos permite diferenciar hasta dónde es duodeno y dónde empieza ya el yeyuno, ¿no? Hablando un poquito de historia, mire, ya los egipcios en el año 1500 antes de Cristo incluyeron en sus papiros una descripción de pérdidas sanguíneas originadas en el tubo digestivo. Entonces, esta patología ha existido en todo momento de la historia, ¿no? En el papiro egipcio de Ebel se describe la úlcera péptica y probablemente también la complicación hemorrágica. También en algunas obras de Hipócrates demuestran que los griegos ya conocían esta complicación hemorrágica secundaria habitualmente, como hemos comentado, a úlceras pépticas, ¿no? Galeno en el siglo II antes de Cristo describió los síntomas y complicaciones que el paciente puede tener de la úlcera péptica, es decir, hablamos de la hemorragia digestiva, y observó el color negro de las heces en algunos pacientes que presentaban esta complicación. Entonces ya en ese entonces se supo, se sabía de que el paciente podía presentar como complicación melenas, ¿no? Es decir, deposiciones oscuras alquitranadas, ¿no? Sergio Aureliano, miren, en Roma comprendió que la pérdida de sangre podía tener muchos orígenes, es decir, este médico Aureliano indicó de que no había una sola causa, sino varias causas del sangrado del tubo digestivo y recomendó en esa época tan lejana, miren, identificar el punto de sangrado para ayudar y tratar adecuadamente al paciente y tenía toda la razón, ¿no? En la actualidad sabemos que es muy importante identificar el punto y lugar de sangrado para determinar qué tipo de conducta vamos a seguir, qué tipo de tratamiento va a requerir el paciente. Antes de iniciar el tratamiento, insistió en instaurar una adecuada alimentación. Y esta vieja actitud fue retomada por este autor, por este médico, miren, Meulengrach, en el 1935, quien recomendó alimentación precoz en los pacientes que sobre todo habían tenido úlcera
que tenían úlcera péptica y sangrado digestivo, ¿no? Sobre todo en pacientes que se suponía sangraban de una úlcera. Este médico indicaba en pacientes jóvenes que el inicio de la alimentación precoz podía hacer de que el paciente se recupere más rápidamente. En 1839, Littré describió un caso de un hombre fallecido por abundante vómito de sangre. Miren, entonces hizo una autopsia, seguramente Littré, ¿no? Y que al practicársele una autopsia se encontró una úlcera a nivel pilórico con varios vasos sanguíneos abiertos en su base, lo que nos indica de que este paciente probablemente falleció por una complicación hemorrágica de una úlcera pilórica, ¿no? Que en la endoscopía actual habría correspondido a un Forest A1 a propósito de una traducción que se hizo de las obras de Hipócrates. Este otro autor, mire, Morgagni, describió anatomopatológicamente la úlcera gastroduodenal, es decir, hizo descripciones en autopsia seguramente también, ¿no? Y fue el primero en describir la hemorragia digestiva causada por hipertensión portal. Crubelgier, famoso por haber sido tradicionalmente el que describió la úlcera redonda de Crubelgier, manifestaba al describir la enfermedad que el paciente cuando tenía úlcera tenía alteración del apetito, tristeza insuperable, digestión laboriosa, dolor sordo en el epigastrio que suele ser vivo tanto durante la digestión y sobre todo en ausencia de alimentos en el estómago. ¿A qué se estaba refiriendo este autor Crubelgier? Al hecho de que el paciente que tiene un problema emocional, un estado de tensión nerviosa, puede tener este estado, ¿no? Que él lo describió y a consecuencia del estrés nervioso puede desarrollar una úlcera péptica, ¿no? Y una complicación hemorrágica, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hablando un poquito de la epidemiología y etiología, miren, la incidencia de hemorragia digestiva alta oscila entre 50 a 150 por 100.000 habitantes por año en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica. La relación varón-mujer, miren, es de 2.1, de 2 a 1, es decir, más frecuente en el sexo masculino. La edad de presentación parece haber aumentado en los últimos años. Está claro de que esta patología se presenta habitualmente en personas mayores, habitualmente, pero no siempre. Pueden haber también afectados personas jóvenes. Se ha establecido, miren, que más de un 45% de pacientes con hemorragia digestiva alta tienen más de 60 años. Entonces, lo que nos indica es más frecuente en personas mayores. Miren los factores de riesgo para que un paciente nos haga una hemorragia digestiva alta. Edad mayor a 60, 65 años, ¿sí? ¿Por qué creen a esta edad, 60, 65 años? Porque los pacientes a esta edad, ¿qué medicamentos pueden consumir para tener enfermedad ulcerosa péptica y complicación hemorrágica? AINES, ¿no, muchachos? AINES pueden consumir. Además, estos pacientes como factor de riesgo pueden tener patologías concomitantes, pueden tener cirrosis hepática, alteraciones de la coagulación. Como les decía, pueden estar consumiendo fármacos, AINES, antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, la indometacina, ¿no? Aproximadamente 130% más de riesgo de hemorragia tiene el paciente si es que está consumiendo AINES. ¿Qué les parece? Bastante elevada la estadística, ¿no? También otro factor de riesgo, antecedentes personales de úlcera, lo que nos indica de que el paciente está viviendo en un entorno donde hay mucho estrés y tensión nerviosa y eso puede estar influyendo a que el paciente haya tenido una enfermedad ulcerosa péptica y complicación hemorrágica, ¿no? Otro factor de riesgo, el hecho de que el paciente ya tuvo sangrados anteriores y también otro factor de riesgo es el gran consumo e ingesta de alcohol, ¿no? Hablando de la clasificación en general de hemorragia digestiva alta, miren, comprende dos grupos claramente y didácticamente divididos. ¿Cuáles son? La hemorragia digestiva no varicosa, quiere decir el sangrado del tubo digestivo alto por encima del ángulo de Treitz, por la no presencia de varices, no varicosa, por eso se llama. Y miren, la hemorragia digestiva alta varicosa, aquella hemorragia que se presenta por la presencia de varices, ¿sí? En ese trayecto del tubo digestivo que ya lo hemos comentado, ¿no? Hablamos de la primera, miren, de la hemorragia digestiva alta no varicosa. Concepto, es la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Que tiene su origen por encima del ángulo de Treitz, lo volvemos a repetir, cuarta porción duodenal, ¿no? Y que no se debe al sangrado de varices esofágicas o gástricas. Entonces, ese detalle siempre habrá que tomarlo en cuenta. Estoy admitiendo a todos los que están en espera. Estoy admitiendo, bueno, ya está. Vamos a hablar de la etiología de la hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿sí? La mayoría de las hemorragias digestivas altas, 80-90%, ¿sí? Las no varicosas son, miren, 80-90% son de causa no varicosa.
siendo de estas la úlcera péptica la más frecuente, con 50 a 70% de los casos. ¿Qué les parece? Entonces, lo más frecuente que van a ver es úlcera péptica, ¿no? En nuestro medio, miren, más del 95% de las úlceras están asociadas ¿a qué? A la toma de AINES, pacientes que toman AINES en forma prolongada, y o la presencia del Helicobacter pylori también, ¿no? Otras causas menos frecuentes de hemorragia digestiva alta en nuestro medio, ¿cuáles pueden ser? Erosiones gastroduodenales, miren, en el 8 a 15% de los casos. ¿Qué quiere decir erosión gastroduodenal? Soluciones de continuidad lineales, ¿sí? Que miden menos de 5 milímetros habitualmente en el trayecto del estómago del duodeno, ¿no? A lo cual denominamos erosión gastroduodenal, 8 a 15% de los casos. Grados variables de esofagitis, ¿sí? 5 a 15% de los casos. Varices en el esófago, 5 a 10% de los casos pueden provocar hemorragia digestiva. Síndrome de Mallory-Weiss. ¿Quién me hace recuerdo qué es el síndrome de Mallory-Weiss? Lo hemos comentado en la clase de endoscopía. Desgarros esofágicos secundarios a esfuerzos bruscos en el acto de vomitar, hemos dicho, ¿no? Presencia de tumores, 1%, malformaciones vasculares, 5%, y otras causas menos frecuentes, 5%. Entonces, estos cuadritos habrá que tomarlos siempre en cuenta, ¿no? Miren, vemos imágenes de úlceras pépticas. ¿Qué les llama la atención a estas imágenes? Vemos úlceras en la región prepilórica. Miren, acá está el píloro, el orificio inferior del estómago. Úlceras prepilóricas que en cualquier momento pueden sangrar y darnos como complicación hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿no? Igual acá, otra úlcera prepilórica, miren, con grados variables ya de cicatrización, ¿no? Igual acá, vemos en la región prepilórica, miren, otra úlcera que en cualquier momento puede sangrar, igual acá otra úlcera ya con grados variables de cicatrización. Miren, úlcera, esto es lo más frecuente que puede causar una hemorragia digestiva alta, úlcera, otra úlcera en la región prepilórica. Acá vemos una úlcera gigante de estómago que ya está con datos de sangrado, miren, ya está sangrando. Este paciente seguramente nos va a hacer una hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿sí? Otra causa de hemorragia digestiva, las erosiones gastroduodenales, soluciones de continuidad, como les decía, ¿no? Miren, acá tenemos un videito, ahí tenemos las erosiones, estas son las erosiones que en cualquier momento pueden sangrar y darnos hemorragia digestiva alta, ¿no? Igual acá, miren, vemos las erosiones claramente, ¿sí? Otra causa de hemorragia digestiva alta, esofagitis. Hemos hablado que las esofagitis muchas veces no solamente pueden constituirse en inflamación del esófago, sino pueden estar asociadas a erosiones esofágicas también y dar datos de sangrado. Miren el sangrado que se puede ver acá en el esófago, miren el sangrado. Entonces las esofagitis pueden ser causa también de hemorragia digestiva alta varicosa, ¿no es cierto? O no varicosa, perdón. Y miren, otra causa de hemorragia digestiva, las varices en el esófago, miren, dilataciones tortuosas bastante acentuadas de venas en el interior del esófago que se constituyen una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento sangran y nos van a dar esto. Miren, datos de sangrado y hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto? Otra patología que nos puede dar hemorragia digestiva alta no varicosa, el síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué hemos dicho que es el síndrome de Mallory-Weiss? Desgarros esofágicos secundarios a esfuerzos bruscos en el acto de vomitar. Miren estos desgarros. Acá está la mucosa normal y miren el desgarro. Miren la mucosa normal, miren el desgarro. Esto puede ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿no es cierto? Otra patología, volvemos a comentar el síndrome de Mallory-Weiss. Otra vez vemos un desgarro, miren acá está, otro desgarro. Otra patología que condiciona hemorragia digestiva alta no varicosa, tumores del tercio distal del esófago, miren, neoplasias, tumores, muchas veces bastante exofíticos, protruyentes, protuberantes, bastante grandes, que son friables al contacto. Imagínense, apenas los tocamos con el endoscopio o apenas se toca esta parte con el alimento que ingiere el paciente, entonces empiezan a sangrar y pueden ser causa de hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿no? Acá tenemos un tumor de estómago. Igual, en la región pilórica puede ser causa de hemorragia digestiva no varicosa. Miren, ya está consangrado este tumor, ¿no? Otra causa, la lesión de Dieulafoy. ¿Qué hemos dicho que es la lesión de Dieulafoy en prácticas? ¿Quién me hace recuerdo? Malformación vascular en el trayecto del estómago, ¿no? A nivel del cuerpo. Miren, es un hemangioma o una malformación vascular que puede dar sangrado cuando se erosiona
por el paso de los alimentos, ¿no? Y puede ser causa de hemorragia digestiva, ¿no? Otra, angiodisplasia. ¿Qué son las angiodisplasias? Malformaciones vasculares que puede haber en la mucosa del estómago o el esófago, que puede ser causa de hemorragia, como esta, miren, malformaciones vasculares, ¿no? Claramente se puede. Por ejemplo, existe una malformación vascular que se llama el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que es una forma de telangiectasia hereditaria familiar, en la cual el paciente tiene una angiodisplasia, ¿sí? Una malformación vascular que puede ser causa de hemorragia digestiva, ¿no? Otra causa menos frecuente, la hemobilia. ¿Qué es la hemobilia? La presencia o el sangrado por la papila de Vater. Miren, el paciente está sangrando por la vía biliar, por el conducto colédoco, y en este caso está sangrando por la papila de Vater. Entonces puede haber un aneurisma a nivel intrahepático, el paciente puede haber tenido un trauma abdominal cerrado, y esto puede ser causa de la hemobilia. Sangre, bilia, sangrado a través de la vía biliar, quiere decir, ¿no es cierto? Puede ser otra causa de hemorragia digestiva alta no varicosa. Vamos a hablar de la presentación clínica, de los signos y síntomas que va a presentar el paciente. ¿Y qué va a tener? La típica hematemesis, ¿no? ¿Qué es la hematemesis? Vómito de sangre roja, fresca o habitualmente en borra de café. No se olviden que el vómito procedente de la vía digestiva alta se llama en borra de café o vómito borráceo, no es porráceo. Puerro viene del puerro, porráceo viene del puerro, que es una planta verde, es un vómito verdoso, oscuro. Entonces, les vuelvo a repetir, la hematemesis nos da un vómito en borra de café o borráceo, ¿no? El color del vómito va a depender seguramente del tiempo de contacto de la sangre con el ácido clorhídrico, ¿no? A mayor contacto con el ácido clorhídrico va a ser en borra de café, ¿no? Entonces miren cómo esta paciente está vomitando activamente, ¿no? La hematemesis, muchachos, siempre debemos diferenciarla de ¿qué? De la hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? ¿Quién me puede hacer recuerdo? ¿Qué es hemoptisis? Sangre Vómito con proveniente de la sangre de vía copa. aérea, ¿no? De la vía aérea en el paciente. Entonces la expectoración de sangre proveniente de los pulmones o los bronquios, causada por alguna lesión de la vía respiratoria. Y miren este cuadrito, para que nunca se confundan entre hematemesis y hemoptisis, tenemos este cuadrito, miren, la hematemesis, el vómito procedente, el vómito de sangre procedente de la vía digestiva, es expulsada precedida de náusea y vómito. La hemoptisis es expulsada con la tos. En la hematemesis, el aspecto de la sangre es rojo, oscuro, negruzco o en borra de café o en pozos de café. En la hemoptisis, ¿cómo es la característica de la sangre? Color rojo, rutilante, rosado y con bastante espuma. ¿Por qué? Porque viene de la vía aérea, ¿no? En la hematemesis, miren, ¿podrá haber restos alimenticios si viene de la vía digestiva? Claro que sí, puede haber restos, ¿sí? Alimenticios. La hemoptisis es acompañada de saliva, ¿no? En la clínica digestiva, en la hematemesis, el paciente tiene clínica digestiva previa, es decir, epigastralgia urente, pirosis, y hay el antecedente de que está consumiendo AINES, ¿no? Eventualmente, o ha ingerido bebidas alcohólicas, tiene clínica digestiva típica. En la hemoptisis tiene clínica respiratoria típica acompañante, ¿no? ¿Sí? Luego, en la hematemesis, ¿sí? El pH es ácido, en la hemoptisis el pH es alcalino, en la hematemesis con frecuencia hay melenas, ¿no? En la hematemesis, además hay melenas. En la hemoptisis no hay melenas porque la sangre viene de la vía aérea, ¿no es cierto? En la hematemesis habitualmente hay anemia, en la hemoptisis habitualmente no suele causar anemia. En la hematemesis no hay disnea y en la hemoptisis, como hay compromiso respiratorio, puede haber disnea. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de hematemesis? Por endoscopía digestiva alta, ¿no? Y la hemoptisis, ¿cómo vamos a diagnosticar la hemoptisis? Por fibrobroncoscopía, ¿no? Entonces, miren, este cuadrito nos ayuda a diferenciar entre una hematemesis y una hemoptisis. Además de tener la típica hematemesis en la hemorragia digestiva alta no varicosa, ¿qué va a tener el paciente? Melenas, ¿no? Que son deposiciones de color negro, ¿no? Aspecto alquitranado, constituida por sangre digerida. Esto es lo que va a tener el paciente. O puede tener hematoquesia. ¿Qué es la hematoquesia? Es la deposición de heces, miren, con sangre roja, habitualmente en la superficie, ¿no? Generalmente expresa hemorragia distal al ángulo de Treitz, es decir, nos habla más de una hemorragia digestiva baja, ¿no? Sin embargo, un sangrado profuso y rápido del tracto digestivo superior puede traducirse también de la misma manera. Nos puede dar eventualmente una hematoquesia, como se puede ver acá. Heces fecales mezcladas con bastante sangre, ¿no? Como se puede ver.
¿sí? Y miren, la pérdida aguda de sangre puede tener cierta repercusión, producir otros síntomas en el paciente, es decir, cuando la pérdida de sangre es considerable, va a haber repercusión hemodinámica en el paciente. ¿Qué puede tener además el paciente? Hipotensión arterial, puede estar taquicárdico, va a tener dolor abdominal y puede tener palidez de piel y mucosas, ¿no? Va a tener datos de anemia y palidez de piel y mucosas. Miren, acá le estamos valorando al paciente cómo están sus mucosas, ¿no? Eso nunca debemos olvidarnos, ¿no? Y miren estos aspectos. El color del vómito que va a presentar el paciente depende del tiempo de contacto de la sangre con el ácido clorhídrico. Entonces, el vómito, si ha tenido poco tiempo de contacto con el ácido clorhídrico, puede ser rojo rutilante, pero si ha habido un tiempo considerable de contacto con el ácido clorhídrico, habitualmente va a ser vómito en borra de café, ¿no es cierto? Si el vómito se presenta inmediatamente después del sangrado, es de color rojo, como les decía, y si el vómito se presenta después de un tiempo considerable, puede ser oscuro, café o negro, ¿no? La apariencia en borra de café se presenta cuando se precipitan los coágulos y tomar en cuenta dos variables al momento de evaluar el paciente con hemorragia digestiva alta no varicosa: la cantidad de sangre perdida, la velocidad de pérdida y el estado hemodinámico que está presentando el paciente. ¿Cómo vamos a evaluar estas variables? Seguramente por los signos vitales que está presentando el paciente, ¿no? En ese momento. Miren, pacientes que pierden sangre en corto periodo de tiempo quiere decir de que el sangrado es activo, ¿no? Tienden a mayor descompensación hemodinámica, está claro, ¿no? En comparación a aquellos que han perdido una cantidad similar o incluso mayor, pero en un tiempo prolongado de tiempo. Eso está claro, ¿no? Hay mucha diferencia en cuanto al tipo de sangrado en relación con el vaso sanguíneo que está afectado y que ha producido el sangrado en la hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, miren, en el territorio de la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda o gástrico o gastroduodenal hay mucho mayor sangrado, el sangrado es mucho más severo. Entonces habrá que, si el sangrado no se está deteniendo adecuadamente, habrá que pensar de que este territorio arterial está afectado, ¿no? Miren, la actividad del sangrado al momento de la evaluación, ¿sí? Esto monitoreado por los signos vitales que presenta el paciente al momento de llegar al hospital, es la llave del pronóstico de la evolución que va a tener el paciente, ¿no es cierto? Y miren, este cuadrito nos ayuda para evaluar el grado de sangrado que está teniendo el paciente, clasificación según severidad de hemorragia, miren. Hablamos de casos leves, moderados, severos y masivos. Pérdida en mLs en los casos leves. Habitualmente en mLs en los casos leves la pérdida es menor a 750. En los moderados de 750 a 1500, severo 1500 a 2000 y masivos mayor a 2000. Hablando de la pérdida en porcentaje, en los casos leves menor al 15%, moderado 15 a 30%, severo 30 a 40%, masivo mayor a 40%. ¿Cómo está el pulso? En los casos leves, menor a 100 habitualmente, moderados 100 a 120, severo 120 a 140, masivo mayor a 140. ¿Cómo está la presión arterial en los casos leves? Habitualmente normal, moderado normal o disminuido, severo disminuido y masivo siempre disminuido y bastante alterado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo está la presión del pulso en los casos leves? Normal, moderado disminuido, en los casos severos siempre disminuida la presión del pulso y masivos siempre también disminuida, ¿no? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria en los casos leves? 14 a 20, miren, aparentemente el paciente está estable, moderado ya aumenta, 20 a 30, severos 30 a 40, masivos mayor a 40. Ya en el caso severo el paciente está bastante taquipneico, ¿no? La frecuencia respiratoria está incrementada. ¿Cómo está el volumen urinario en los casos leves? Menor a 30. ¿Sí? En los moderados entre 20 y 30, severos menor a 20, masivo menor a 10. ¿Cómo está el estado mental, el estado de conciencia en los casos leves? Ansiedad leve, moderado, ansiedad moderada. En los casos severos, ansiedad y confusión. Y en los casos masivos, el paciente está confuso y letárgico. ¿Qué les parece? Entonces, este cuadrito nos ayuda a valorar la actividad del sangrado, clasificado según severidad de la hemorragia, ¿no? Y se debe clasificar la hemorragia en activa, detenida, persistente y recidivante. ¿Qué quiere decir activa?
aquella hemorragia en la cual, a pesar de todas las medidas de reanimación que ya hemos instaurado en el paciente sigue con alteración de sus signos vitales, sigue hipotenso, taquicárdico, taquipnéico, lo que nos indica que el sangrado es activo y habrá que pensar en esos vasos que hemos comentado, ¿no? Probablemente sea un vaso de la arteria coronaria estomáquica, una rama de la coronaria estomáquica o gastroduodenal. Tendremos que eventualmente ingresar a quirófano, operar quirúrgicamente al paciente y ligar esas arterias, ¿no? Entonces, eso es activa. Detenida, cuando ya hicimos el tratamiento al paciente, ya le repusimos líquidos al paciente y el paciente se va compensando paulatinamente, progresivamente. Entonces decimos que la hemorragia ya está detenida, ¿no? Porque ya están habiendo normalización, estabilización de los signos vitales del paciente. ¿Cuándo decimos persistente? Aquella en la cual, a pesar de todas las medidas que hemos tomado para reanimar adecuadamente al paciente, ya le colocamos líquidos, ya le colocamos sangre al paciente, pero hay datos de que persiste la hemorragia, el paciente persiste hemodinámicamente inestable. ¿Y cuándo decimos que es recidivante? Aquella hemorragia en la cual el paciente, sí, ha sido difícil tratar la hemorragia que presenta en la actualidad la paciente, pero ya tiene el antecedente de que ya tuvo episodio previo de sangrado. Entonces decimos de que es una hemorragia recidivante, ha recidivado la hemorragia en el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Factores de morbimortalidad en hemorragia digestiva alta, edad, ¿sí? Comorbilidades, la edad, es decir, pacientes que tienen más de 60 años tienen una mayor probabilidad de sangrado, en el 14 al 30%, comorbilidades, enfermedades de base en el paciente, como insuficiencia renal, hepática, enfermedades cardiorrespiratorias, trastornos de la coagulación y hallazgos endoscópicos severos, pueden condicionar de que el paciente tenga mayor sangrado y el uso de AINES. Siempre hay que tomarlo en cuenta y recordarlo, ¿no? Y frente a todo esto, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Exámenes complementarios y métodos de diagnóstico, ¿no? Le vamos a pedir seguramente un hemograma completo para ver cuánto de pérdida ha tenido el paciente. Vamos a pedirle grupo sanguíneo y factor RH, recuento de plaquetas, ¿no? Será importante que le pidan sus tiempos de coagulación, muy importante, ¿no? Esto puede estar condicionando mayor sangrado, ¿no? Tiempo de coagulación, sangría, protrombina. Hay que pedirle su función renal, urea, creatinina, hay que pedirle electrolitos séricos, hay que pedirle gasometría arterial, hay que pedirle pruebas de función hepática. Habitualmente le pedimos una prueba de hepatograma o función hepática, ¿no? Entonces, esto primero es muy importante para determinar si el paciente, cuánto de pérdida ha tenido el paciente, ¿no? Luego le podemos pedir al paciente una ecografía. ¿Para qué ecografía? Para determinar la causa del sangrado. Nos puede orientar a la causa del sangrado. Por ejemplo, si encontramos en la ecografía un hígado atrófico con micronódulos y macronódulos, vamos a pensar de que no se trata de una hemorragia digestiva alta no varicosa, sino se trata de una varicosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a pensar que es por cirrosis hepática, ¿no? La ecografía es importante, ¿no? Simple o doble también podemos pedir y podemos pedir también ecoendoscopía, es decir, una combinación de ecografía con la endoscopía que nos puede brindar varios datos de la funcionalidad hepática y cómo está, por ejemplo, la vena porta, ¿no? Entonces, puede aportar elementos importantes, ya sean diagnósticos u orientadores, ¿no? Y como ustedes comprenderán, para determinar en qué punto ha sangrado el paciente, dónde ha sangrado el paciente, hay que hacerle una endoscopía, ¿no? ¿Y cuál sería el requisito para hacerle endoscopía a este paciente? ¿Qué parámetros ustedes tomarían en cuenta para hacerle endoscopía? ¿Cuál será el momento ideal para hacerle una endoscopía a este paciente? El momento ideal, muchachos, es cuando tenga estabilidad hemodinámica el paciente. Ese es el momento ideal. Ustedes comprenderán que no vale la pena hacerle una endoscopía a un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, porque en cualquier momento nos puede hacer un paro, ¿no? Entonces, mejor llevar a un paciente que esté compensado hemodinámicamente, ya con signos vitales estables. Pero esto puede ser relativo. Muchas veces la única opción para salvar la vida del paciente que tenemos es hacer la endoscopía con todos los riesgos, a pesar de que esté inestable. ¿Por qué? Porque si no vemos el punto de sangrado y dónde está sangrando, no vamos a poder cohibir muchas veces adecuadamente el sangrado. Entonces, ese detalle habrá que tomarlo en cuenta, ¿no? Y no olvidar que la endoscopía no solamente diagnostica el lugar de sangrado, sino también es bastante terapéutica. Podemos electrocauterizar el punto de sangrado, podemos ligar varices, podemos inyectar sustancias esclerosantes para provocar edema de la íntima del vaso y cohibir la hemorragia. Entonces podemos hacer varios procedimientos, ¿no?
La endoscopía es capaz de identificar el vaso sangrante, dónde está sangrando el paciente en el más del 95% de los casos, en la mayor parte de los casos, ¿no? Miren esta endoscopía. Vemos una varice que está sangrando activamente. Si no cohibimos este sangrado, el paciente nos puede presentar un shock hipovolémico seguramente, ¿no? Y para evaluar la actividad del sangrado en una enfermedad ulcerosa péptica, por ejemplo, utilizamos la clasificación de Forrest, ¿no? Forrest ha clasificado los estigmas endoscópicos de hemorragia digestiva alta relacionados con la úlcera péptica, pero también se usa en otras etiologías. Entonces, ¿para qué sirve la clasificación de Forrest? Para evaluar la actividad del sangrado. Por ejemplo, miren, 1A, esto, ¿sí? Sangrado pulsátil, claramente se puede ver que hay un vaso que está sangrando activamente. 1B, esto que les estoy mostrando acá, ¿sí? ¿Sí? Sangrado en napa, miren, ya no es un sangrado pulsátil, sino en napa, es decir, alrededor del vaso. 2A, esto, vaso visible, miren, podemos ver el vaso que está sangrando. 2B, coágulo adherido, se puede ver claramente el coágulo. 2C, mácula plana, se puede ver una mancha blanquecina. Y el 3, se puede ver un fondo blanco, ¿no es cierto? Un fondo blanco y limpio, ¿no? Si no podemos diagnosticar por endoscopía el vaso que está sangrando, ¿qué le podemos hacer al paciente? Este estudio. La arteriografía consiste en inyectar contraste habitualmente por la arteria femoral, ¿sí? En la región inguinal y buscar el lugar de sangrado, dónde está sangrando el paciente, ¿no? Vamos a hacerle una arteriografía al paciente digital selectiva con visualización del escape del medio de contraste. ¿Qué buscamos al hacer este estudio? El lugar de fuga de contraste. Donde haya la fuga de contraste vamos a determinar que es el punto donde el paciente está sangrando, ¿no es cierto? En el sitio de la hemorragia. Requiere pérdidas de 0.5 a 12 ml por minuto para hacer el diagnóstico, ¿no? Por el catéter se puede, además, por el catéter que hemos colocado para hacer la arteriografía, ¿sí? Se pueden inyectar sustancias vasoconstrictoras como adrenalina o se puede embolizar el vaso. ¿Qué quiere decir embolizar? Inyectar sustancias para coagular el vaso que está provocando el sangrado, ¿no es cierto? También en algunos pacientes se puede hacer estudios de medicina nuclear, como se puede ver acá en esta imagen, en hospitales que tengan centro de medicina nuclear, tiene su utilidad en duplicaciones digestivas, como mucosa gástrica ectópica, que puede ser causa de sangrado, y se utiliza con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99, ¿sí? Nos sirve para ese hecho principalmente. Miren, acá tenemos imágenes de arteriografía, ¿no? Miren lo bien que se puede ver todo el trayecto de los vasos del estómago y podemos determinar la fuga del contraste. Vemos fuga de contraste y en ese lugar está sangrando el paciente y vamos a hacer o embolización, ¿sí? O eventualmente electrocauterización del vaso o inyección de sustancias vasoconstrictoras como la adrenalina, como ya lo hemos comentado, ¿no? El tratamiento, miren, el tratamiento de la hemorragia digestiva alta. El 80% de los casos de HDA, de hemorragia digestiva, se autolimita. Sobre el 20% restante recaen los desafíos que tenemos los médicos para manejar y tratar adecuadamente a este paciente, porque este porcentaje, este 20%, está relacionado con un 10% de mortalidad. En los casos de hemorragia digestiva no varicosa de grado moderado, severo, masivo, se deben tomar en cuenta todas las siguientes medidas para manejar y tratar adecuadamente a este paciente. Miren, hay que valorar el ABC del paciente. ¿Qué quiere decir el ABC? Cómo está la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y hay que explorar adecuadamente al paciente, seguramente de acuerdo a las normas del ATLS, ¿no? ¿Sí? Hay que hacer una reposición rápida, adecuada, de volumen, hay que colocar soluciones al paciente, ¿no? Y hay que hacer una restauración de su presión arterial. Hemos dicho que este paciente está con inestabilidad hemodinámica, está hipotenso, ¿no? Entonces hay que colocarle líquidos para hacer una restauración de la presión arterial. Hay que canalizarle una o dos vías venosas periféricas, ¿sí? Y al momento de colocarle las soluciones, después de haberle colocado las vías venosas periféricas, hay que acordarnos siempre la ley de Pous-Seville. ¿Quién se acuerda de ustedes qué es la ley de Pous-Seville? La ley de Pous-Seville nos indica de que la longitud del vaso es inversamente proporcional a su diámetro. Es decir, que si nosotros utilizamos un vaso corto pero de buen diámetro, vamos a administrar mayor cantidad de líquido. Lo contrario, si nosotros utilizamos un vaso largo y de un calibre muy pequeño, vamos a administrar menor cantidad de líquido. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos dice la ley de Pous-Seville.
Hay que monitorizar y controlar siempre los signos vitales de este paciente. Hay que solicitar rápidamente el laboratorio, incluido coagulograma. Hay que iniciar reposición de sangre en caso de que lo requiera el paciente, si ha perdido mucha sangre, ¿sí? Hay que hacerle eventualmente, si requiere el paciente, un acceso venoso central para medir la presión venosa central, que tiene valores normales entre 5 a 10 centímetros de agua, ¿no? Sobre todo ante toda hemorragia importante. Hay que indicar en este paciente siempre un control riguroso, estricto, de los líquidos ingresados y perdidos. Hay que hacerle un balance hídrico, ¿no? Eventualmente hay que colocarle a este paciente una sonda nasogástrica en casos especiales para valorar, por ejemplo, la magnitud del sangrado que está teniendo el paciente. Nos puede orientar para ese hecho. Y miren, hay que recordar siempre en el tratamiento que la hipotensión arterial es un factor que facilita la hemostasia. Es decir, hay un nuevo concepto que se está utilizando en la actualidad que se llama la hipotensión permisiva, que quiere decir el hecho de que es preferible tener un paciente hipotenso, pero estable, a administrar demasiada cantidad de líquido y nuevamente provocar una segunda hemorragia en el paciente. Entonces, es conveniente tener un paciente hipotenso pero estable a administrarle demasiada cantidad de líquidos, ¿no? La hipotensión es un factor que facilita la hemostasia. Hay que monitorizar signos vitales, nuevamente lo comentamos. Oxigenoterapia puede requerir este paciente por la severa pérdida sanguínea.